Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a introducirnos un poco en el tema del romanticismo en América. Para lograr nuestros objetivos vamos a basarnos en las características que aquí se describen, las competencias, los indicadores y el contenido. Tenemos dos competencias que desarrollar hoy y que básicamente son comprender los diferentes textos de literatura hispanoamericana y juvenil y aplicar conceptos gramaticales para el análisis de textos orales y escritos. Los contenidos que vamos a desarrollar van a ser algunas de las características de los textos y la literatura hispanoamericana del romanticismo, así como el orden lógico de los sintagmas en la oración. Para nuestra evaluación, vamos a concentrarnos en realizar juicios críticos y opinar acerca de los textos que leemos, así como reconocer las estructuras y características de los distintos tipos de sintagma para redactar con orden lógico. Bueno, ¿cuáles fueron las ideas del romanticismo? El romanticismo, pues, es una tendencia cultural y estética que se dio a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en América y que conlleva una respuesta hacia la ilustración, las ideas de la ilustración, que eran ideas de mucho razonamiento, que se concentraban en la funcionalidad y la efectividad de las cosas. El romanticismo es una respuesta a estas ideas, pero totalmente contraria. Como ustedes pueden ver en el centro de la pantalla hay una personita. Y quiero que piensen, si ustedes tuvieran un diario o si ustedes hicieran un diario, ¿qué es lo que escribirían en él? Básicamente, el diario es algo muy íntimo que hablaría, por lo menos si yo hiciera un diario, escribiría mis sentimientos, mis percepciones, mis metas, mis deseos. Escribiría sobre las personas a las que aprecio y las cosas que me gustan, porque un diario es algo muy íntimo. Entonces pensemos que las ideas del romanticismo tienen como eje central el yo. ¿Qué yo? El yo íntimo del autor, de la persona y todo lo que se puede generar a partir de la intimidad. Por ello, la obra de arte en el romanticismo no es necesariamente perfecta, porque se trata de un fluir de los sentimientos, de una manifestación de las emociones. Entonces, el arte no va a ser perfecta en su totalidad. Por supuesto, si hablamos de relaciones entre personas, esto nos lleva a pensar en un concepto de sociedad. Y la sociedad genera cultura. Y la cultura se ve directamente afectada por la naturaleza. Esto se puede ejemplificar cuando pensamos en las diferencias que existen entre un país que tiene nieve y un país que está en una zona costera. El país que tiene nieve tendrá diferentes tradiciones para comer, diferentes tradiciones para divertirse, para pasar el tiempo, incluso diferentes trabajos. La región costera pues tendrá sus características específicas, el tipo de comida específico, los recursos naturales para hacer estas comidas. Entonces la cultura y la naturaleza están muy relacionados y por eso el romanticismo lo toma en cuenta. Además de esto, se enfoca en la fantasía porque el ser humano siempre está construyendo situaciones, incluso mundos que elabora en su pensamiento y que son fantasiosos, no son tangibles. Esto también incluye algún aspecto de la religión, porque la religión es una manifestación del ser, es una cuestión muy íntima del ser humano, entonces esto también se encuadra en lo que no es tangible, en lo que no es material, que se podría decir que es un producto también del pensamiento humano o de su sentimiento. Por supuesto, aquí en el romanticismo vemos un dominio del sentimiento sobre la razón. Ya no es tanta la efectividad y la eficiencia de las cosas, sino es más que todo el sentimiento que se le imprime a esas cosas que se hacen.
Y esto no es solo en la escritura, también es en la pintura, en la música, en todas las manifestaciones del arte, pero también en las manifestaciones sociales y políticas. Y si pensamos en el ser humano, un ser humano inteligente, un ser humano que quiere superarse, que tiene aspiraciones y sueños, siempre va a estar acompañado del sentimiento de libertad, de la necesidad de libertad. Y socialmente, ¿cómo podemos reflejar ese sentimiento de libertad? Pues por medio del nacionalismo. Entonces vemos que las ideas de nacionalismo están muy enfatizadas en el romanticismo. ¿En qué consistieron las ideas del romanticismo en América? Porque este es un movimiento cultural y estético que surge en Europa, específicamente en Alemania. Pero ¿qué sucede cuando esas ideas llegan a América? Como dijimos, el romanticismo se desarrolla a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es cuando llega a América. Pero en ese tiempo, América está pasando por una transición política y social. Y lo que sucede es que las colonias americanas, los países que fueron conquistados por España, quieren liberarse, están haciendo sus guerras, sus revoluciones de independencia y logran establecerse como nuevas naciones, como nuevos países. Entonces, hay un encuentro de la situación americana que está en formación de los países y de las identidades nacionales y la llegada del romanticismo. Entonces vamos a ver que en las obras o los textos americanos se describen los problemas que suceden en los diferentes países. También sobresalen los sentimientos melancólicos, pero no un sentimiento de tristeza y de derrota, sino un sentimiento como de revisión de lo que ha quedado después de la época de la colonia. Ellos ven cómo ha quedado su situación económica, cómo están los indígenas en los diferentes hemisferios de América, ¿verdad? Cómo han quedado estos rasgos culturales, por ejemplo, con los mayas, que no existe mucha documentación del tiempo de la colonia o de antes de la colonia, de la época precolombina. Todas estas consecuencias se empiezan a considerar y se ven con ojos melancólicos. También se afirma la identidad nacional alrededor de los héroes, la gente que peleó por la liberación de su país, la gente que ha constituido un nuevo gobierno para su país, se convierten en héroes nacionales, y en la etapa del romanticismo se generan muchos himnos nacionales que reflejan el amor a la patria. Esto es parte de la identidad nacional. También exalta la cultura americana. En el caso de América tiene muchos recursos que son diferentes a los de Europa. Tiene productos naturales que son diferentes. Los paisajes son diferentes, pero también las frutas y las verduras, por ejemplo. En Europa pues se hacen muy buenos vinos porque ahí se cultiva la uva. En América no existía esta planta. Sin embargo, sí existe el maíz, sí existe la caña de azúcar, sí existen los tomates o los plátanos y los bananos que son propios de esta región. Entonces se exalta la cultura americana a través de los recursos naturales, a través de los hombres que empiezan a surgir como líderes en los nuevos países. Y asimismo se resalta la cultura indígena, se rescata de alguna forma, se empieza a ver con un justo valor cuál ha sido el aporte de las culturas indígenas a la humanidad y también principalmente al país. Los indígenas han pasado pues un periodo de conquista y de sometimiento, pero en este momento se les empieza a considerar, no al 100% por supuesto, sino se les empieza a ver como la cultura que ellos eran antes de la conquista. Se divide en 3 elementos importantes el romanticismo en Hispanoamérica, ¿verdad? Se ve el aspecto social, que es cuando las obras o los textos literarios hablan de ideas de libertad y de nacionalismo.
También tenemos la parte histórica en donde se da valor a los acontecimientos sucedidos, a la cultura en sí, pero también al pasado indígena de cada una de las naciones. En Norteamérica están los aztecas, los toltecas, en el área de Centroamérica los mayas, en el área de Sudamérica están los incas. Entonces se empieza a valorizar estas culturas también. Y por supuesto el elemento sentimental, el que habla del amor, de las emociones, de los sentimientos, de los anhelos, que se combina muy bien con el paisaje exótico de América. ¿Por qué el amor se combina con el paisaje? Pues porque en el romanticismo, si el personaje principal, por ejemplo, estaba triste, el cielo se nublaba. Si estaba feliz, era un día radiante. Él, por ejemplo, el personaje y su amada iban a un paseo en el bosque y no encontraban que se hundían en el lodo, que se les subían las hormigas, sino todo era perfecto y lo que encontraban en su camino eran hermosas flores y bellas fuentes, ¿verdad? Un árbol frondoso para que los cubriera del sol. Entonces, los sentimientos o las emociones tienen mucho que ver con el clima en las obras que son sentimentales, parte del romanticismo. Cada uno de estos aspectos también tiene sus autores representativos. En lo social podemos investigar a Esteban Echeverría. Él tiene un texto llamado El Matadero. El matadero es un rastro en donde se sacrifican a las vacas para vender la carne, ¿verdad? Entonces, este texto habla sobre la historia y la política de Argentina, de donde es originario Esteban Echeverría, y habla cómo en los enfrentamientos por defender a la patria y porque siguieran siendo de la corona española, pues hubieron dos grupos que se enfrentaron. Entonces el texto habla sobre un opositor que llega al matadero y cómo se le juzga y qué es lo que sucede con él después. En la parte histórica tenemos al autor Faustino Sarmientos, que también es argentino, y él escribe en su libro Facundo sobre cómo mejorar los países, qué podríamos hacer los americanos para tener una mejor cultura, una mejor sociedad, una mejora en todos los sentidos, económico, para los países americanos. Y luego tenemos a Jorge Isaac, que es el máximo representante de la novela romántica del tipo amoroso, con su obra María. Esta obra, por su extensión y calidad, pues se considera la primera novela americana y básicamente habla sobre el amor y la naturaleza. De estos autores en su hoja de trabajo ustedes van a investigar un poco más de estos y otros que se indican en su hoja de trabajo. También vamos a revisar que los pueblos no se quedan indígenas y españoles, ¿verdad? Sino que empieza a hacerse una mezcla de los pueblos y de ahí tenemos el resultado de la población que hoy en día habita América. Pero un pueblo muy particular son los gauchos que vivieron en el área de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Ellos pues eran personas que eran hijos de españoles con los indígenas de aquel lugar, pero que desarrollaron una cultura muy característica. Ellos pues montaban a caballo, vivían al aire libre, hacían fogatas, cantaban, siempre estaban con su machete. Ellos arriaban ganado, llevaban el ganado de un lugar hacia otro y son por eso los asados argentinos son tan famosos porque de aquí fueron surgiendo las técnicas de asado, los cortes de carne de los gauchos que acostumbraban a hacer muchas fogatas y comer al aire libre. De ellos tenemos al escritor José Hernández con su libro El Gaucho Martín Fierro, en donde narra las hazañas de este personaje y trata la manera de imitar su forma de hablar. Así podemos revisar algunos de los recursos lingüísticos utilizados por José Hernández. Vamos a leer estas dos estrofas que también están en su hoja de trabajo y ustedes pueden leer cómodamente en su casa
para poder hacer el ejercicio que corresponde. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Aquí fácilmente pueden ustedes identificar el lenguaje que utiliza, pues el lenguaje es propio no solo de su época, sino también de su condición social. Estas personas pues no acudían a la escuela, sino que ellos se dedicaban a trabajar desde muy pequeños, entonces tienen sus características especiales para hablar. Por ejemplo, tienen arcaísmos, ¿verdad? Barbarismos, palabras que no terminan de pronunciarse de manera correcta, por el analfabetismo y también por el contacto con otros idiomas indígenas. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo que consiste en leer las dos estrofas, cada uno de los versos, y poder clasificar las palabras que aparecen ahí. Tenemos 4 categorías en las cuales vamos a clasificarlas, que son los sustantivos o nombres, los verbos, los adjetivos y las preposiciones. Vamos entonces a hacer ese trabajo. Vamos a buscar todos los sustantivos y a colocarlos en el espacio correspondiente, todos los verbos, todos los adjetivos y las preposiciones. Bueno, aquí podemos hacer entonces una revisión de lo que hemos encontrado. Encontramos cuántos sustantivos: gaucho, lengua, tierra, víbora, frente, sol, peje, mar, Dios, mundo. También tenemos verbos que nos indican las acciones. Los sustantivos nos indican, nos nombran cosas, objetos, lugares. Los verbos nos indican acción. También tenemos a los adjetivos que acompañan a los sustantivos o los nombres y dicen cosas de ellos, ¿verdad? Y también tenemos las preposiciones. Solamente una preposición, pero sí tenemos una. Ahora vamos a ver algo sobre los sintagmas. Podemos decir entonces que es una unidad gramatical formada por una palabra o un grupo de palabras. Es importante entender que los sintagmas pueden ser una o varias palabras, pero siempre están articuladas o siempre se conforman se articulan alrededor de un núcleo sintáctico. Este núcleo sintáctico le da el nombre al sintagma. Y los principales son los sintagmas nominales, que están compuestos por los sustantivos, los sintagmas verbales, que obviamente por los verbos, los adjetivales y los preposicionales. Vamos a ver cómo es que podemos identificarlos en la oración. En este caso tenemos la oración "el hombre es un gaucho". Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y sabemos que hay 2 partículas principales que tenemos que encontrar. La primera es preguntarnos quién o quiénes realizan la acción que se dice en la oración. En este caso vemos que dice "el hombre es un gaucho". Estamos hablando de un hombre. Entonces, el sustantivo o nombre será hombre. Y este es el núcleo del sintagma nominal. Y todas las partículas que están alrededor, en este caso solamente él, forman también parte del sintagma nominal. Luego procederemos a identificar el verbo, en este caso es, y luego tenemos otras partículas. ¿Qué es lo que sucede? Si leemos la oración hasta donde identificamos el verbo, dice "el hombre es", sabemos que esta oración no tiene un sentido completo, no tiene un significado completo.
¿Por qué es esto? Esto sucede porque el verbo es un verbo que es débil en significado y necesita de algo más para completar su significado. En este caso, lo que nos resta por analizar es un gaucho. Si tenemos gaucho y tenemos hombre, sabemos que gaucho está hablando de este hombre o de este nombre o sustantivo, ¿verdad? Entonces aquí gaucho, la palabra gaucho está actuando como un adjetivo. Y como este adjetivo está acompañando al verbo es, que necesita una partícula más para tener significado, estamos hablando de un atributo. Entonces los verbos ser, estar o parecer son verbos débiles sin significado que siempre van a necesitar de un atributo para complementarse. En este caso podemos leer entonces el hombre es un gaucho. Tenemos el sintagma nominal y el sintagma verbal. Como tenemos uno de tres verbos con menos fuerza significativa o fuerza semántica, acompañados de un atributo, estamos ante un predicado nominal. En esta oración, el gaucho está muy mal. Tenemos nuevamente la palabra gaucho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser aquí entonces nuestro núcleo del sujeto o nuestro núcleo nominal? Decididamente tiene que ser quien responda a la pregunta ¿qué, quién o quiénes? ¿Quién está haciendo la acción o de quién se está hablando en esta oración? Del gaucho. En este caso, el gaucho es una palabra que está haciendo la función de sustantivo o nombre. Entonces tenemos que el núcleo de este sintagma es el nombre, en este caso gaucho. ¿Ya identificaron dónde está el verbo? El verbo es está, ¿verdad? Entonces teníamos que el verbo ser, estar o parecer necesitaban de un atributo para completar su significado. El gaucho está. ¿Cómo está el gaucho? Muy mal, ¿verdad? En este caso, muy mal es un adverbio. Tenemos dos adverbios, pero vamos a tomar como núcleo del sintagma adverbial a la palabra que tenga más carga semántica, o sea, que tenga más significado. En este caso es mal. Entonces tenemos el gaucho está muy mal y mal es un atributo. Identificamos entonces el sintagma nominal, el sintagma verbal y estamos ante un predicado nominal. Aquí pues está sencillo el análisis, ¿verdad? Esa persona parece el jefe. Sabemos que el sintagma nominal pues lo encontraremos con su núcleo en persona y tenemos el verbo parecer. Aquí el jefe no es un adjetivo, tampoco se trata de un adverbio. En este caso, sabemos que el jefe también es un sustantivo. Entonces, este es un atributo y el jefe es el núcleo nominal. Tenemos el sintagma verbal y un predicado nominal nuevamente. Recuerden que los verbos que necesitan de un atributo para completar su significado son ser, estar o parecer. Esa persona parece. ¿Parece qué? Parece el jefe. Necesitamos el atributo para completar el sentido. Así, vemos que el hombre es un gaucho. El gaucho está muy mal. Esa persona parece el jefe. Si vemos con atención los elementos que están en un color más oscuro, vemos que son los atributos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a analizar estos atributos? Pues veremos que un gaucho en esta oración es un sintagma adjetival, porque gaucho es la palabra que lleva más fuerza semántica, más carga semántica o de significado. Entonces, este va a ser el núcleo y por eso está formando un sintagma adjetival. En este caso,
vemos que hay dos adverbios, muy mal. Y mal es el adverbio que está llevando la mayor carga semántica. Entonces tenemos un sintagma adverbial. Y por último tenemos el jefe, que también es un sustantivo o un nombre, que es el que lleva la mayor carga semántica. Entonces estamos hablando de un sintagma nominal. Ahora vamos a completar este aprendizaje a través de su hoja de trabajo.